Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días, no comimos todavía, así que agradezco la oportunidad de estar otra vez con esto de la pandemia. Las reuniones son muchas por Zoom, entonces hemos dejado de vernos las caras durante mucho tiempo. Saludaba a Pino recién y hacía mucho que no lo veía. Lo veo bien. Yo quisiera traerles hoy, con la ayuda de Dios, unas consideraciones acerca del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, vamos a ubicarnos un poquito, tal vez sean cosas que todos sabemos mucho, pero viene bien recordarlas. El Evangelio de Mateo es uno de los 3 evangelios sinópticos, son evangelios que más o menos van relatando las mismas cosas en un orden parecido, a diferencia del Evangelio de Juan, que sigue una organización diferente. Aunque son evangelios parecidos, por eso se llaman sinópticos, tienen distintos hincapié y están escritos si bien todos los evangelios y toda la Biblia es para todas las personas, cuando fueron escritos apuntando a un público que tenía cierta particularidad. Y el Evangelio de Mateo está más que nada dirigido al pueblo judío. Esta es una característica que se deduce y se sabe por la forma en la cual habla, la expresión de frases en arameo que no está están en otros evangelios, la forma en la cual comienza este libro, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Si bien es el primero de los sinópticos, la mayoría de los eruditos dicen que tal vez el primero cronológicamente ha sido el de Marcos. No altera demasiado la situación. La cuestión es que este evangelio empieza de una forma particular que apela al corazón de la creencia de los hebreos, que dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza así, libro de la genealogía de Jesucristo. Él ya empieza diciendo que es un libro en el cual va a empezar a hablar de Jesucristo. Y le parece muy bien, para presentar a Jesucristo, que ya en su nombre dice mucho, porque Jesucristo es una palabra compuesta de Jesús y Cristo, y Yoshua es el Salvador en el idioma hebreo, es Salvador. Y el Mesías, que es la traducción de Cristo, es aquel a quien ellos estaban esperando. Y hay una conjunción: aquellos a quienes ellos estaban esperando, el ungido, iba a ser el Salvador. Y este Mesías, porque según todo lo que los escritos del Antiguo Testamento que ellos creían y leían, debía ser alguien que descendía de estos 2 personajes, hijo de David e hijo de Abraham. El Salvador, el Mesías, el ungido, el que había de venir, debía ser de la estirpe, del linaje, de la descendencia de David. Ese era el Mesías. El Rey eterno iba a ser. Es el que iba a venir para establecer el reino, un reino en el cual Israel iba a ser una parte importante y que los iba a librar de todo lo malo que les venía pasando a través de toda su historia. Pero también era aquel que estaba emparentado con la promesa que había sido hecha al gran patriarca de Israel, que fue Abraham, que en su descendencia iba a venir alguien que iba a ser de bendición. Y es así que cuando aparece Jesucristo, vamos pasando rápidamente, cuando aparece Jesucristo, aparece con un mensaje claro. En realidad viene precedido por el mensaje del Bautista, que apareció a las multitudes de ahí del pueblo diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a predicar un evangelio que era el evangelio del reino. El rey está llegando, al llegar el rey está llegando el reino, pero ustedes, para
entrar a ese reino, tienen que arrepentirse. Sin arrepentimiento no van a poder entrar a ese reino. Y ese arrepentimiento se demuestra en la vida que ustedes llevan. Hagan entonces obras dignas de arrepentimiento. Este era el mensaje. Un poquito más adelante envía a los discípulos a predicar. Primero Juan el Bautista predica ese mensaje. El Señor Jesucristo aparece predicando en Mateo 3:1, arrepentidos, el reino del cielo es acercado. Y cuando Jesús envía a los discípulos, los envía para que prediquen el mismo mensaje, que se arrepientan, que se arrepientan y que se arrepientan. Y entonces tenemos ahí una cronología, que es más o menos lo que venimos diciendo. El reino es anunciado, el rey ha aparecido, el reino es rechazado. Cuando Jesucristo va y procede con todas las obras maravillosas que eran las señales del rey que había venido, los religiosos y el pueblo, en vez de recibirlo, miren lo que hacen: adjudican sus obras poderosas a Belcebú, príncipe de los demonios. Si no les parece, es una forma de rechazo tremendo del reino. No por eso, no por menos, Jesucristo un poco más adelante, en el capítulo 21 y versículo 43, dice: este reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Es el reino opuesto. Este reino que yo vine, ustedes no pueden entrar a ese reino porque ustedes están rechazando ese reino. Por eso el Evangelio de Juan dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y después finalmente encontramos en este Evangelio, en el capítulo 24 y el capítulo 25, el reino de Dios ya, cuando dice en el Mateo 25:31, que Él se sentará cuando Él aparezca en su trono de gloria, precedido por todas las señales, y después de realizar los juicios sobre todo aquel que había de ser juzgado. Seguimos adelante. Yo quiero decir que el Señor Jesucristo, a través de todo el Evangelio de Mateo, podemos encontrar 5 grandes agrupamientos de sermones, de discursos que Él da, y que casi todos ellos terminan con la misma fórmula. Dice: cuando hubo terminado estas palabras. El primer gran agrupamiento de su sermón tiene que ver con la justicia del reino, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, que distintos comentaristas le han puesto distintos hincapié, ¿no es cierto? Pero básicamente el Señor está delineando la ética, las características que tienen que tener aquellos que pretendan entrar a este reino, a su reino. El segundo gran discurso es el que hace a sus discípulos cuando los envía a predicar este evangelio. Por eso pongo ahí los heraldos del reino. Seguimos con la próxima. El tercer gran discurso es aquella que está esbozado ahí en Mateo capítulo 13, que son las parábolas de los misterios del reino. Como el pueblo había rechazado al rey, él dice: este reino sigue estando en el futuro. Nosotros esperamos un reino el día de mañana. Entonces él, a través de parábolas, porque él quiere, y lo dice, que los que no creen no entiendan, pero los que crean, a través de esas parábolas, él les va diciendo ciertas características que tienen que ver con el desarrollo de ese reino. Sigue adelante el otro, que tiene que ver con la humildad necesaria en el reino, y a esto es a lo que nos vamos a referir en el día de hoy. Y el último de los discursos es aquel que está en Mateo 24 y 25, cuando es los sucesos previos al reino manifestado, que tiene que ver con los juicios y con la manifestación misma del rey viniendo para juzgar y para reinar. Seguimos adelante. Entonces nosotros llegamos así, después de este pantallazo global que nos da una idea de lo que tiene que ver con el Evangelio de Mateo, con el título: La humildad es necesaria, decía al principio. Ahora, ¿la humildad es necesaria para qué? Y vamos a ver que, con motivo de algo que ocurre al inicio de este Evangelio,
Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que Él venía y que tenía que morir. Y sus discípulos estaban más preocupados por ver quién iba a ser el mayor de ellos en el reino de los cielos que en lo que Jesús les estaba diciendo. Claramente eso denotaba una gran falta de criterio en lo que estaban pensando sus discípulos. Y, por supuesto, también una falta de humildad, porque no estaban pensando en qué tenemos que hacer en ese reino, cómo podemos servirte. No, ¿quién va a ser el mayor en ese reino? Por eso da inicio en todo ese capítulo 18 a que Jesucristo, a través de ciertas ilustraciones, les tenga que decir que la humildad era necesaria. ¿Para qué? En primer lugar, para entrar en el reino. Ahora vamos a ver cómo. En segundo lugar, para ser grande en el reino. En tercer lugar, para prevenir ofensas. En cuarto lugar, para una disciplina correcta. Y en quinto lugar, para perdonar hermanos. Dejamos un poco el tema del reino, porque el reino está todavía cuando el Señor Jesucristo venga, y Él va a venir ahí para reinar. Pero claramente, en cierta forma, hay un anticipo de las cualidades y de la ética del reino en aquello que Jesucristo ha formado hasta tanto eso llega. En este paréntesis, en los cuales Él dice: a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él ha creado una congregación, una iglesia, que es la esposa de Cristo, y que no es ajena al reino. Por eso todo lo que es deseable en el reino se aplica para la iglesia de una manera bien concreta. Por eso haríamos bien en entender esta humildad necesaria, porque es la humildad que nosotros también necesitamos. Entonces, ¿qué les dice? Ahí, empezando, dice: en aquel tiempo, estoy leyendo el capítulo 18, versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Primera, la que sigue. Está acá. Le dice luego: si no os volvéis y os hacéis. Es importante esta terminología que usa. Él trae a un niño y ahí están los adultos. En primer lugar dice: tienen que volverse. El término de volverse nos lleva a lo que es convertirse. Ustedes tienen que convertirse. Ustedes están yendo en una dirección que como adultos los lleva a hacer esa pregunta. Ustedes tienen que cambiar y no ir más para allá, tienen que ir para aquel otro lado. ¿Cómo se identifica ese otro lado? Lo que es un niño, que un niño espera recibir. Un niño sabe que no tiene fuerza, no tiene posibilidades, entonces él todo lo busca, todo lo recibe. El niño recurre a los padres, recurre al maestro, recurre porque no tiene él. Y esto es lo que cuando dice que tenemos que arrepentirnos, la palabra arrepentimiento, que tiene que ver con lo que dijimos de lo necesario para el reino, tiene que ver con el volverse, porque la palabra arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Cuando a veces predicamos el Evangelio, es importante que figure esta palabra arrepentimiento. Muchas veces se predica el Evangelio como la incorporación a una nueva ideología, al acompañamiento a lo que es ir a la iglesia, hacer las cosas que se hacen en la iglesia, pero la introducción a lo que es un hijo de Dios es el arrepentimiento. Nadie que no se arrepienta, nadie que no sienta la necesidad de un cambio en su vida, que esté reconociendo que las cosas están mal, que están lejos de Dios y que solo no puede hacer nada, puede aspirar a ser un hijo de Dios. En esto consiste la fe puesta en Cristo, en arrepentirse y decirle: yo no puedo, quiero que me cambies, quiero que me transformes. Entonces, esto tiene que ver con ello. Si no os volvéis, ¿no es cierto? Esta palabra dice, y después dice: y no os hacéis como niños. Y este hacerse como niños, ¿cómo se hizo un niño? Cuando nació. Así que esto está muy emparentado con lo que es
lo que Jesucristo ya iba a decirle, o le había dicho ya, y está registrado ahí cuando le dijo a Nicodemo en Juan 3, que es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Es decir, esto define lo que es la conversión, lo que es el recibir a Cristo, es transformarse en un hijo de Dios. Nacer de nuevo es decir, lo que está viejo está condenado, está picado ya. Tenemos que tener una nueva vida, y esa nueva vida solo puede venir a través de un nuevo nacimiento, que es a través del Espíritu Santo, que trae la regeneración a nuestras vidas, porque Jesucristo no vino para emparchar las partes rotas de nuestro vestido, de nuestra vida, vino para hacernos nuevos. Lo viejo está viciado con lo viejo. Cuando pensamos con egoísmo. Cuando actuamos como naturalmente hemos nacido, actuamos con egoísmo, y eso nos lleva al pecado, nos lleva a la rebelión, a la rebeldía contra Dios. Por eso nada puede agradar a Dios que no haya sido puesto nuevo con Él. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, por eso decimos que la humildad es necesaria para entrar en el reino. Sin humildad no podemos recibir a Cristo, porque estamos llenos de nosotros. El humilde dice, yo no tengo nada, vos podés salvarme. Pero en segundo lugar, la humildad, dice, es necesaria para ser grande en el reino. Y en el versículo 4 dice así, que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille. Cualquiera que se humille, y vamos al otro, es reconocer que uno no tiene nada, entonces Dios es el que tiene que proveerlo todo por gracia. Es muy lindo, busquemos estos versículos que se han puesto ahí, porque son muy importantes. Dice el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 1, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Bienaventurados los pobres de espíritu, decía después Jesucristo, porque de ellos es el reino. Y el apóstol Pedro, al final de la Biblia, ahí en la primera carta, en el capítulo 5, les dice, hablando a los jóvenes que estén sujetos y sumisos, y dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él está diciendo que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Para ser grande, el grande no es el que posee, el grande es el que no posee, porque al no poseer está vacío para recibir lo que Dios le da. Y eso es lo que debería caracterizar nuestra vida, una vida básicamente de humildad, porque ese es el verdaderamente grande en el reino. Seguimos con lo tercero, dice, para prevenir ofensas. Versículo 5 del capítulo 18, dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos a ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje dice prevenir, yo puse ahí prevenir ofensas. Estamos ahí en la... Hay 4 actitudes que acá Jesucristo está esbozando en este relato, que nosotros podemos tener hacia alguien que acá Jesucristo llama uno de estos pequeños. Miren, la característica de estos pequeños la define el pasaje. Dice, a cualquiera, versículo 6, a alguno de estos pequeños que creen en mí. Él llama pequeños a aquellos que creen en Él. Y esto los transforma en grandes, como vimos con anterioridad en el punto anterior. A estos que creen en Él dice que con ellos podemos tener varias actitudes. Uno es recibirle. Él dice que cuando uno recibe a aquellos que han creído en Él, es como si le estuvieran recibiendo a Él mismo. Cuando más adelante en Mateo 25, en el juicio de las naciones, le dicen que a él le dieron agua, que a él lo ayudaron. Dice, no, si nosotros nunca te ayudamos. Pero cuando ayudaron a uno de estos, a mí me estaban ayudando. Sigue la misma tónica. Así que tengamos por sumo gozo cuando podamos hacerle el bien, cuando podamos recibir a un hermano, abrazarlo en su necesidad, en su dolor, llorar. Por eso dice que bienaventurado el que llora con los que lloran, ¿no es cierto? Bienaventurado es. Pero también tenemos una actitud totalmente diferente, que es hacerlo tropezar. Acá el verbo tropezar es escandalizar, como dice ahí, que quiere decir escandalizar. O sea que hacer tropezar es poner una piedra, es hacer cualquier cosa que pueda redundar en que un hermano se frustre, se apague en su espíritu, se vea empujado a una situación que no es la deseada y que yo perciba eso. Bueno, esa es una actitud que tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que mejor que nos colguemos una piedra, o sea, es severamente castigado por Dios, hacer tropezar al hermano. Y después estoy tratando de ligar lo que acá dice, porque a veces uno pareciera que no entiende muy bien por qué dice los tropiezos son necesarios. Vamos a seguir dando continuidad. Los tropiezos van a venir porque vivimos en un mundo que está dominado por Satanás, es el príncipe de este siglo. Y vamos a tener tropiezos, pero que no seamos nosotros los causantes. Los tropiezos son necesarios porque con eso vamos a ir creciendo a medida que lo vamos superando. Dios lo va usando para formar nuestro carácter, pero que no seamos nosotros los agentes de tropiezo. ¿Por qué dice después, si tu mano te es ocasión de caer o tu ojo te es ocasión de caer, mejor que lo saques? Porque a veces podemos llegar a hacer tropezar a un hermano con cosas que pareciera a nosotros, pudiera parecernos que son nuestro derecho, que tenemos razón. Tiempo después el apóstol Pablo, hablando acerca de las comidas y de ciertas cosas que pasaban ahí en la iglesia primitiva, decían, bueno, hay hermanos que tenían en el pasado un pasado de idolatría y tienen problemas con la carne que ustedes comen, porque la carne que ustedes comen muchas veces pasó por fiestas de ídolos y como no se consumió toda, después va a la carnicería, van, lo compran y cuando se juntan a comer le ponen esa carne. No es ningún daño porque ustedes la compraron en la carnicería, ni siquiera sabían de dónde venían. Pero si ese hermano tiene problemas con el tema ese, cuando le inviten a comer, hagan pasta. No dice eso Pablo. Dice, pero no le pongan lo que para esa persona es complicada y lo hace tropezar. Este es un ejemplo que seguramente no es el
problema de ustedes, pero viene muy bien para graficar. ¿Cuántas veces nos encontramos enfrentados o discutimos y cada uno está pensando que es su derecho? Renunciar a mis derechos. Nosotros, hay otro caso, en Corintios, Pablo hablando dice que, ¿por qué recurrimos a los tribunales del mundo? ¿Por qué ponemos a un inconverso para que juzgue entre dos hermanos? Dice, ¿no es mejor a veces soportar la pérdida que tener que generar una situación que tiene que ver con la vida y no con la situación ahora actual? Así que renunciar a mis derechos, porque eso puede transformarse a veces en hacerlo, en escandalizar. Y termina diciendo otras actitudes dentro de esas 4, que no tenemos que menospreciar al hermano, porque ¿saben una cosa? Jesucristo murió por el hermano. Así que ningún hermano es pequeño porque se ha transformado en grande, porque ha creído en el más grande de todos, que es Jesucristo, y Él estimó su vida tan valiosa que murió por Él. Así que son pequeños pero grandes porque han creído en Jesús, y esta debería ser nuestra actitud, la humildad necesaria que debemos tener. Seguimos adelante. Después sigue diciendo en el versículo 12 del capítulo 18, dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, y quiero decir que y si acontece que la encuentra, la forma en el griego que está expresado, no expresa duda. Podría haber escrito, y sucede que la encuentra, porque cuando la busca, la va a encontrar seguro. De cierto os digo que se regocija, se alegra más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o más o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho, y mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una pequeña aclaración, este es uno de los 2 pasajes en los 4 evangelios donde se habla de la iglesia. Y claramente acá está hablando de la iglesia es una congregación de gente sacada afuera, eso quiere decir iglesia. Vamos a ver que cuando Pablo escribe en el Nuevo Testamento, escribe de la iglesia como un misterio, pero el misterio de la cual escribe Pablo no es la iglesia, sino el misterio es que esa iglesia iba a estar conformada en un plano de igualdad, tanto por judíos como por gentiles. Esa iba a ser la iglesia. Él iba a reunir a 2 pueblos haciéndolo uno y iban a convivir en esa iglesia. Retomamos. Dice, yo puse, la humildad es necesaria para una disciplina correcta. Porque, dice, fíjense algunos detalles de lo que acabamos de leer. Fíjense que es siempre el pastor el que busca la oveja y no al revés. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, nos transformamos en sus ovejas. Somos sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, dice ahí en Juan 10. Y yo las cuido, y yo las tengo, y yo y mi Padre somos uno solo, y habla ahí de la seguridad de las ovejas, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y cuando una oveja se va, en el plano, ninguna oveja, ¿dónde está mi pastor? No, la oveja una vez que se pierde, se perdió. Si no va el pastor a buscarla, la oveja se perdió, no se desorientó, no tiene forma de llegar, no tiene posibilidad. Y qué grande que nuestro pastor sea Jesucristo. Y acá está diciendo, Él siempre nos busca. Y en ese siempre buscarnos, Él muchas veces ejerce disciplina. Él nos busca y nos quiere rescatar. Y si por eso dice que Dios al que ama castiga. Y a veces
no nos rebelemos en medio de la prueba, en medio del castigo, porque Dios está queriendo decirnos algo. Él nos está buscando, siempre Él nos busca. Y como dice ahí abajo, cuando el pastor es Jesús, el éxito está asegurado. Cuando Él busca a sus ovejas, Él las encuentra. Esto tiene que ver con la perseverancia de los santos. Por eso decimos que la salvación no se pierde. Cuando una persona es hija de Dios, ha sido rescatada, Cristo es su pastor, Él la busca, hay perseverancia, no se puede perder, porque su voluntad, como dice acá, no es que se pierda. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que dice después si tu hermano peca en contra de ti? Pasemos a la siguiente. Por eso, si es tal el cuidado y la consideración que tiene Jesús con sus ovejas, ¿cómo nosotros debemos ser cuidadosos en las relaciones entre nosotros? ¿Cuánto debe abundar el perdón entre nosotros? Este perdón que tiene dos caras, ¿no es cierto? Porque en este pasaje, básicamente, la disciplina cuida a las dos partes. Como acá dice, cuida al ofendido disciplinando al ofensor. Si hay un ofendido, el ofensor tiene que reconocer esa ofensa y el ofendido ser satisfecho. Pero al mismo tiempo lo hace con mucho cuidado, porque le da al ofensor instancias que empiezan con el encuentro privado. No lo defenestra de entrada. No, fulano, y andamos por ir desparramando todo lo que me hizo Juancito. Perdón si hay algún Juancito. Pero, no es así. Jesucristo está diciendo, muchachos, tranquilos, tienen que juntarse solitos. Mirá, me parece que estuvo mal lo que hiciste. Y eso requiere disciplina, requiere humildad. Requiere humildad para que yo esté dispuesto a perdonar al que me hizo un daño. Pero requiere humildad también de aquel que hizo un daño para reconocerlo y pedir perdón. ¿Ven cómo está vinculada la humildad con el hecho también de la disciplina? Seguimos adelante. Y llegamos así a la disciplina y que se extiende más en perdón, ¿no? La disciplina vimos y el perdón. Dice el 21. Entonces se le acercó Pedro, claro, como está hablando acerca de algo que tiene que ver con el perdón, Pedro ahí quiso sacar chapa. Pedro siempre era impulsivo y muchas veces dijo manifestaciones impresionantemente grandes y a veces por ahí metía un poquito la pata. Pero acá le dice, entonces se acercó Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, muchísimo menos. Y haciendo de él, tomándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La tradición judía limitaba el perdón, si ustedes ven en el Antiguo Testamento, a 3 veces. 3 veces. Pedro dijo, yo me anoto un poroto acá. Señor,
¿Cuánto perdonamos? 7 veces, ya es más que el doble de lo que dice la tradición. Jesús lo mira y le dice, no 7 veces, 70 veces 7. 70 veces 7 es un número que tiene que ver con los 7, que es un número perfecto, ¿no es cierto? Y 70 veces 7 es como decir, no hay un límite. No, el perdón debe estar en la genética, en el ADN del creyente. Debe estar dispuesto siempre a perdonar lo que se le debe. Y acá lo explica. ¿Cuáles son las cualidades del perdón cristiano? Ilimitado. Perdón como el de Jesús. ¿Por qué el creyente debe perdonar? Es tan claro este pasaje. Porque lo que nos perdonó Dios a nosotros es sin límite. Es imposible, jamás podíamos pagarlo. Y Él nos lo perdonó. Dice, muy fuerte lo que dice, vos tendrías que haberle perdonado como yo te perdoné. Yo fui movido a misericordia y te perdoné lo que me debías todo. ¿Cómo vas a hacer eso vos con otro que te debe esto te debe? Y lo vas a mandar a la cárcel. Aparte estúpido, perdón la palabra, porque una persona que está en la cárcel, ¿de qué forma puede devolver lo que está debiendo? ¿No? Lo más lógico es que lo hubiera dejado, que pudiera trabajar, que pudiera ganar plata y que le pudiera pagar lo que le debía. No, este siervo demostró corteza de mente y falta de misericordia. Y esto lo dejó en evidencia, por eso lo castigó. Y la característica del perdón cristiano, entonces, es la medida como Jesús, el perdón sincero, sin recuerdo, de todo corazón. La ofensa que se recuerda es un perdón falso. Cuando nosotros tenemos siempre en nuestra boca, acordate que me hiciste eso en el año 1900, quiere decir que nunca lo perdonamos. Quiere decir que guardamos en la libretita para ponérselo en la primera de cambio. No. Dice, porque nunca más me acordaré de vuestros pecados. Cuando está lejos el oriente del occidente, Él arrojó nuestros pecados y se olvidó. Y si alguno ha pecado, confesamos, porque Él nos perdona y nos libra. Así nosotros. Y la calidad de nuestro perdón debe ser, no sé si hay otra más, pero que no. Debe ser de todo corazón. Tiene que ver con la sinceridad. Es una demostración de nuestra realidad espiritual. Nunca un cristiano, decía Albert Schweitzer, que era un misionero que estuvo en el África, un cristiano nunca será más semejante a Dios que cuando practica el perdón. Porque Dios es amor y Jesucristo nos perdonó todo. Este fue el cuarto discurso grande, porque cuando termina esto que acabamos de leer, versículo 19, primero dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea. Así terminan todos los discursos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras. Estas palabras resuenan en el día de hoy. Estas palabras que tienen que ver con la humildad, ya no necesarias para entrar al reino, es necesaria para nuestra vida, porque nosotros somos ciudadanos del reino. Cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino. Sabemos que el reino está allí en el futuro, cuando Él regrese, arrebate a su iglesia, aquellos que han creído, y nosotros pasaremos a estar con Él, dice la palabra, y reinaremos para siempre con el Señor. Pero estamos anticipando este reino. Es como el deportista olímpico que compite cada 4 años, creo que es, pero se pasa 4 años entrenando. Estamos entrenándonos, somos hijos del reino, aunque vivamos todavía en esta época. Que podamos aplicar estas enseñanzas que son tan claras en su palabra y podamos ser humildes, porque es lo más inteligente, lo más sabio y lo más provechoso que podemos hacer. Que el Señor nos bendiga.